Bienvenidos a este su curso de Derecho Administrativo 1, Derecho General. En el día de hoy vamos a hablar sobre las fuentes del derecho administrativo de rango legal. Como siempre para ustedes, les habla la profesora Judita Astorreaga. Hay que reseñar que para poder hablar sobre la ley como fuente directa o como fuente de rango legal que se establece dentro de la jerarquía normativa, y que pues en entregas anteriores estuvimos hablando de esta jerarquía normativa a través de la pirámide de Kelsen y ya hablamos de la Constitución, debe definirse lo que se entiende como ley. Se entiende como ley o se maneja el concepto de definir a la ley como una fuente fundamental del derecho administrativo, y la misma define el ámbito de actuación de las autoridades administrativas, pero no necesariamente toda ley es fuente directa del derecho administrativo, sino solamente aquellas que están destinadas a la actividad administrativa o que interesen a la administración pública, sea a nivel nacional, estatal o municipal, o le corresponda a la administración pública. ¿Por qué hago énfasis al respecto? Porque generalmente cuando se habla de la ley, tenemos que establecer de que la Constitución desarrolla sus preceptos, desarrolla sus fines, desarrolla su contenido a través de formación de diversas leyes que van a tratar el mismo. Pero no todas las leyes que nazcan en nombre de la Constitución van a poder considerarse como leyes de naturaleza administrativa, sino solo aquellas que tengan una directa vinculación con la administración pública o con los sujetos previamente mencionados. Hay que reseñar que el artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 203 de la misma nos hablan de este alcance del término ley y sobre cómo el mismo se va manejando y qué es lo que busca obtener, sea por medio de las vías de las leyes ordinarias o por decreto leyes orgánicas o por decretos con rango, valor y fuerza de ley, otorgados los mismos como una flexibilidad de lo que es la reserva legal que maneja pues el Poder Legislativo, en este caso representado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a través de algo que se llama la ley habilitante, donde se le otorga al presidente de la República la posibilidad de dictar y crear decretos con rango, valor y fuerza de ley. Debe reseñarse que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos habla de una serie de conceptos que son importantes para el conocimiento de ustedes. Primeramente, se tiene que entender que ley ordinaria, a la luz del artículo 202 de la Constitución, es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar códigos. ¿Qué significa esto? Que sencillamente, en un primer instante, la ley ordinaria es aquella sancionada por la Asamblea, pero que cuando nos encontramos con un número sistemático de normas relativas, por ejemplo, normas de una rama jurídica, pero que abordan diferentes instituciones, podemos encontrarnos a nivel exegético en lo que es el fenómeno de la codificación, y es por eso que nos encontramos con la existencia de código. Por otro lado, el 203 nos habla de las leyes orgánicas. La ley orgánica se denomina así porque es la que se dicta en nombre de la Constitución para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales, así como las que sirvan de marco normativo a otras leyes. Podemos encontrar entonces de que para poder aprobar una ley orgánica, la misma tiene que contar con una mayoría calificada. Es mucho más formal, es mucho más compleja su entrada pues en vigencia, su conformación, pero como la misma va a tratar de desarrollar un punto específico de la Constitución, sobre todo de naturaleza orgánica, pues la misma viene a tratar de hacer énfasis en dar forma a esto que es la finalidad que se busca obtener de este tipo de ley. A su vez, encontramos en el 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la figura de la ley habilitante. ¿Qué es una ley habilitante? Es una ley sancionada por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes a fin de establecer las directrices, propósitos y marcos de las materias que se van a delegar. Hay que dejar claro que cuando hablamos de la delegación, la misma va dirigida al presidente o presidente de la República y esta misma tiene rango, valor y ley. ¿Por qué? Porque al darle esta reserva, el presidente podrá dictar decretos con rango, valor y fuerza, es decir, podrá delegar en él una potestad legisladora, lo que le puede permitir poder llevar concatenadamente con la Asamblea Nacional la labor de legislar. Debe señalarse que las leyes habilitantes pues deben fijar un plazo de su ejercicio.
Por su parte, al seguir hablando de lo que es el alcance de la ley, llama poderosamente la atención lo que nos establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre el procedimiento de formación de ley. Hay que reseñar que el procedimiento de formación de ley es una receta sistematizada de lo que tiene que suscitar o de lo que tiene que acontecer para que sencillamente se inicie, se discuta, se proyecte la creación de una ley, se apruebe la misma, se sancione, se promulgue, se apruebe su constitucionalidad para finalmente ser publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Hay que reseñar de que en el proceso de formación de ley, pues existen factores o sectores importantes que pueden presentar el inicio de una formación de ley. Lo puede hacer el Poder Ejecutivo Nacional a través del presidente de la República y sus ministros. Lo puede hacer la comisión delegada, una comisión delegada o las mismas comisiones permanentes de la Asamblea Nacional que tengan una idea de una ley a que la misma vaya a ser discutida. Pueden ser presentadas por los o las integrantes de la Asamblea Nacional en un número no menor de 3, es decir, se pueden reunir 3 integrantes de la Asamblea Nacional para poder presentar un proyecto de ley. Tenemos cuando se tratan de leyes de naturaleza adjetiva u organizativa en el ámbito judicial, que el Tribunal Supremo de Justicia puede hacerlo. En el caso del Poder Ciudadano, es decir, representado por la Contraloría General de la República, la Fiscalía del Ministerio Público y, lógicamente, la Defensoría del Pueblo, pueden sencillamente presentar leyes inherentes a lo que es su labor, a lo que representa su poder. El Poder Electoral, lo mismo, puede presentar iniciativas en materia electoral. Los electores y las electoras, en un número no menor del 0,1% de los inscritos y inscritas en el registro civil electoral. O sea, tendríamos que medir, por ejemplo, si sencillamente en Venezuela, por decir un ejemplo, hay 14 millones de electores, tendríamos que tomar una cifra que sería sencillamente el 0,1%, es decir, con 140.000 firmas podrían entonces, como una iniciativa, se podrían entonces aprobar la discusión de una ley. Y al Consejo Legislativo, cuando se trata de leyes relativas a los estados, sobre todo en materia fronteriza o en materia estratégica, que también puede ser inherente a ciertos estados y que los estados decidan reunirse. Hay que destacar de que los estados y los particulares serán consultados cuando las leyes directamente estén explícitamente vinculadas. Esto es necesario conocer, siempre se hacen las famosas consultas públicas, en la cual cuando sale pues, un proyecto de ley se le pregunta a los ciudadanos, a la población en general, qué opina de la misma. Para convertirse en ley, todo proyecto recibirá 2 discusiones. Sabemos que tiene pues, una primera discusión, en la cual se va a hablar sobre las disposiciones generales y una segunda discusión donde se van a hablar en días diferentes de los aspectos específicos, de los puntos de lo que puede conformar ese esqueleto de esa ley. Aprobado un proyecto, el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional declarará sancionada la ley. ¿Eso qué significaría? Que sencillamente la ley cumplió con su procedimiento formativo y de impulso, debiendo pasar entonces a una etapa de control. Seguidamente, cuando la ley es sancionada, la misma será enviada en 2 ejemplares al presidente de la República para su promulgación. El presidente promulgará la ley si lo considera pertinente dentro de los 10 días, pero a que la haya recibido, pero si el presidente, en caso dado, considerara junto con el Consejo de Ministros que la ley necesita tener algún tipo de modificación, la misma será reenviada nuevamente a la Asamblea Nacional a los fines que la misma levante la sanción. Por su parte, la Asamblea Nacional decidirá acerca de qué aspectos planteados por el presidente de la República por mayoría absoluta debe de reestructurar y la misma nuevamente será enviada para que el presidente de la República pues la promulgue después de haber tomado en cuenta sus observaciones. Si en caso dado la ley es sencillamente enviada al presidente, él tendrá 5 días para poder formular o para poder promulgar sin poder formular nuevas observaciones porque ya tuvo el lapso para haberlo hecho, pero puede suceder de que en caso dado por la complejidad del tema de la ley, el presidente de la República busque blindarse por medio de un control jurisdiccional, decide solicitar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ley a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
quien tendrá 10 días para decidir sobre la constitucionalidad o no de ese proyecto de ley que él debe promulgar. Finalmente, si el tribunal decide la constitucionalidad o guarda silencio, porque también puede suceder que el Tribunal Supremo de Justicia diga, no, yo no voy a opinar al respecto, el presidente promulga y finalmente la ley es publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde va a pasar a tener plenos efectos jurídicos. Viendo todo este procedimiento, es el proceso de formación de ley que generalmente se sigue para poder formar una ley a la luz de lo que nos señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, cuando ya estamos hablando sobre un tema de la conformación de una ley orgánica, pues el procedimiento es muy similar como al que se sigue cuando estamos hablando de una ley ordinaria. Sin embargo, tenemos el aspecto de que todo proyecto de ley orgánica debe estar enmarcado dentro de aspectos marcos de la Constitución. Esto significa que será previamente admitido, no tiene la flexibilidad que presenta una ley ordinaria, por el voto de las 2/3 partes o de los integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. O sea, primero tienen que reunirse pues en sesión los representantes, los diputados de la Asamblea Nacional y alzar su mano si están de acuerdo o no de aprobar la discusión de ese proyecto de ley en específico. Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas. Eso significa que no solamente es para presentar una nueva ley orgánica, sino también para poderla modificar. Las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de orgánicas seguidamente serán remitidas antes de su promulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, antes de que sea pasada al presidente de la República. La Sala Constitucional, a su vez, hará un control contado de 10 días a partir de la fecha del recibo de la comunicación, y si la sala declara que no es orgánica, perderá este carácter, porque ya no actuaría en nombre ni bajo la estructura organizativa de lo que la Constitución nos establece. Es decir, este más o menos es la conformación de lo que es el proceso de discusión y aprobación de una ley orgánica, un tanto similar, pero a la vez distinto realmente a lo que es el caso de una ley ordinaria. En lo que respecta pues, a las leyes habilitantes, hay que señalar de que las leyes habilitantes, como ya se venía hablando pues, en esta cápsula, son las sancionadas por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes a fin de establecer las directrices, propósitos de las materias que se les va a delegar al presidente o presidente de la República, teniendo rango, valor y de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio. Hay que reseñar que históricamente ya Venezuela, desde el advenimiento de la Constitución de 1999 y antes de ella, con la vigencia de la Asamblea Nacional Constituyente, se han aprobado 5 leyes habilitantes. En total, 6 leyes habilitantes. Una ley especial y 5 leyes habilitantes, es decir, para un total de 6. La primera, pues aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente del 99, o mejor conocido como Congresillo, solicitada en nombre de la Constitución de 1961 por Hugo Chávez. La primera ley habilitante con la Constitución del 99, la primera duró 180 días, como se puede ver en la gráfica, con una fecha de finalización del 25 de octubre de 1999. Otra primera ley habilitante del 14 de noviembre de 2000, que tuvo una duración prácticamente de un año, de 360 días, la cual estuvo vigente desde el 13 de noviembre del 2001 y que fue pues aprobada por Hugo Chávez, donde históricamente pues encontramos el primer paquete de leyes habilitantes que realmente pues en la historia se pudo manejar. Una segunda petición de leyes habilitantes el 18 de enero del 2007 con una duración de 540 días. Lo mismo que pasó con la tercera ley habilitante que tuvo una duración de 540 días, señalando que desde el 2007 hasta el diciembre del 2010, el presidente de la República, desde el 2008, desde el 18 de enero del 2007 hasta el 17 de junio del 2012, en todo este periodo de tiempo, prácticamente 5 años, el presidente Hugo Chávez legisló por medio de la vigencia de una segunda y tercera ley habilitante. Ya con el fallecimiento del expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, se aprobó una cuarta ley habilitante el 19 de noviembre del 2013 con una duración de 360 días que estuvo en vigencia hasta el 19 de noviembre del 2014 bajo la anuencia de Nicolás Maduro, y una quinta ley habilitante
del 15 de marzo del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015, también bajo la anuencia de Nicolás Maduro. Debe reseñarse que en sucesivo, por aspectos que son del todo conocidos, donde hubo un cambio a través de la Asamblea Nacional, la entrada en vigencia de una Asamblea Nacional Constituyente, todo este tipo de cambios históricos que se presentaron en Venezuela, pues en los últimos tiempos encontramos que ya Venezuela aproximadamente va para 6 años que no ha vuelto a solicitar, no se ha vuelto a manejar por medio de leyes habilitantes, porque han existido pues otros mecanismos que ha tomado sobre todo el Ejecutivo Nacional bajo la anuencia de recurrir al Tribunal Supremo de Justicia para poder tomar ciertas medidas. Sin embargo, con la entrada pues en vigencia de esta nueva Asamblea Nacional Constituyente, pues me imagino yo que las prácticas de aprobación de leyes habilitantes pueden volver a ser un esquema bastante regular en el caso de las decisiones que puedan tomarse. Sin embargo, pues habrá que esperar cómo es el manejo y la decisión en definitiva que se va pues, a tratar al respecto. Sobre las características de las leyes habilitantes, tenemos que reseñar que tienen 5 características bastante importantes. La primera, constituyen leyes orgánicas por estar incluida dentro de la categoría de las leyes marco. No son leyes generales, pues su destinatario es el presidente de la República, es decir, no emanan ni tienen un inicio como el que se reseñó. No contienen preceptos normativos, sino son directrices, propósitos y un marco normativo. Esto significa que sencillamente va a ser en esa delegación donde se van a desarrollar en las diferentes materias las normas en específico. Aquí más nada se va a establecer es como los mecanismos de la delegación que se le da pues al Poder Ejecutivo, representado por el presidente de la República, de poder legislar. Son de carácter temporal, pues tienen fijado su plazo de vigencia en el mismo texto y no requieren del procedimiento especial de las leyes orgánicas, porque al no ser discutidas en la Asamblea Nacional, pueden ser aprobadas sin tapujo alguno, sin omisión alguna, sin ningún tipo de obstáculo, directamente por el presidente de la República, sin tener que recurrir a cualquier consulta o discusión ante la Asamblea Nacional. Debe reseñarse que ya habiendo hablado de leyes ordinarias, códigos, leyes orgánicas, leyes habilitantes, tenemos que hablar de otro tipo de leyes. Encontramos, por ejemplo, las leyes especiales. Las leyes especiales son aquellas que regulan una materia específica, como la ley de propiedad horizontal o la ley de impuestos sobre la renta. Es decir, son leyes ordinarias, pero que en su naturaleza específico, dentro de un ítem genérico, porque podemos encontrar que un cúmulo de leyes ordinarias codificadas, tenemos un código, pero dentro de un tema muy puntual se puede crear una ley especial de una figura específica, porque tanto la propiedad como la parte tributaria en impuestos está consagrada en el Código Civil o respectivamente en el Código Orgánico Tributario. Se pueden crear muchas veces leyes especiales para tópicos en específico. También encontramos las leyes básicas, lógicamente consagradas en el 156 y 164 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establecen materias que son de competencia del Poder Público Nacional y del Poder Estatal. Esto significa que son algunas de esas competencias pueden ser concurrentes en el sentido que una misma materia puede ser atribuida a ambos poderes. Por ejemplo, la parte de minería, la parte de vialidad, la parte de lo que tiene que ver con salubridad, la parte de gestión de residuos, podrían ser leyes base porque tanto pueden ser manejadas a nivel estatal, a nivel municipal a través de ordenanzas, pero que también pueden ser competencias concurrentes que puede tener el Poder Público Nacional. Las leyes de desarrollo, por su parte, son la base que tienen, son las que tienen por objeto desarrollar leyes base. ¿Esto qué significaría? Porque es la que nos enmarca y nos dice qué competencias son concurrentes ante el Poder Público Nacional y el Poder Estatal. Hay que señalar de que una ley de desarrollo muy conocida es, por ejemplo, la encargada o la orientada a conocer lo inherente a la ley del Consejo General de Gobierno, que tenemos que recordar que el Consejo General de Gobierno es una instancia que está dentro de la Constitución y la misma lo que viene pues en todo momento es a tratar de enmarcar los visos que van a existir a nivel nacional, a nivel de regiones, a nivel de estados y a nivel de municipios de cómo se van a manejar sencillamente los recursos que puedan ser enviados a través o por medio de lo que llamamos el situado constitucional. Entonces, podemos decir que las leyes de desarrollo, este es un ejemplo claro, todo el alcance, funcionamiento, estructura, engranaje que nos ofrece la ley del Consejo
federal de gobierno para poder manejar esto. Por su parte, pues encontramos a los códigos, ya los habíamos mencionado pues previamente, pueden ver en la gráfica que encontramos al Código Civil, al Código Penal, al Código de Comercio, al Código de Procedimiento Civil, 3 códigos de carácter sustantivo, un código de carácter adjetivo, donde se dice que son leyes que reúnen sistemáticamente las normas relativas a determinada materia. Ya lo hemos mencionado, Código Civil, Código de Comercio, o sea, es la reunión sistemática de diferentes tópicos que nos van a dar el nacimiento a que aun siendo leyes ordinarias, sencillamente pues ante su compilación y volumen se denominen códigos. En lo inherente a la reserva legal como institución propia de la ley, hay que reseñar que no es otra cosa que un conjunto de materias que están reservadas exclusivamente a la competencia de la ley. Hay que dejar muy claro de que no todo es susceptible del conocimiento de los demás poderes públicos. Hay cosas que por medio de normas de rango sublegal no se va a poder regular. Tiene que ser la ley la que lo haga. Y que son materias que deben ser siempre reguladas por leyes. Por lo tanto, en los estados modernos, tenemos que establecer de que las garantías constitucionales, por ejemplo, la creación de los impuestos, la organización de los órganos superiores del Estado y las reglas de carácter penal son inherentes a la reserva legal. Es decir, solamente una ley podrá decretar el alcance de las mismas. Y que si en este caso, por decir algo, el Poder Ejecutivo quisiera abordar el tema al respecto, tendría que lógicamente hacerlo por intermedio de una autorización previa de la delegación de competencia para legislar a través de una ley habilitante. El artículo 156 ordinal 32 nos habla de qué materias son susceptibles de reserva legal, es decir, que tienen que manejar propiamente y son inherentes a que sea el Poder Legislativo o en caso excepcional por medio de una ley habilitante el Poder Ejecutivo poder manejar las mismas. Por ejemplo, tenemos la legislación en materia de derechos constitucionales, la parte civil, la parte mercantil, la parte penal, la parte penitenciaria, la parte de procedimientos de derecho internacional privado, la de elecciones, la de expropiación por causa de utilidad pública, la de crédito público, la de propiedad intelectual artística e industrial, la de patrimonio cultural y arqueológico, la agraria, la de inmigración y poblamiento, la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos, la de trabajo, de previsión y seguridad social, la de sanidad animal y vegetal, la de notarías y registro público, la de bancos y la de seguros, la de loterías, hipódromos y apuestas en general, entre otras. Son algunas de las competencias o son las competencias que pueden contar con esta reserva legal y que lógicamente es en nombre de esta reserva legal que pueden actuar. Por su parte, hablando ya de los decretos, porque ya hemos hablado un poco de lo que es el alcance o la orientación, el horizonte de lo que buscan las leyes habilitantes, tenemos que señalar que los decretos leyes o decretos con rango, valor y fuerza de ley son los actos emanados del Poder Ejecutivo o de quien los sustituya mediante los cuales se establecen reglas de derecho sobre la materia propia de la ley formal. Son decisiones con fuerza de ley dictadas por el Ejecutivo en virtud de esa habilitación que dan las leyes habilitantes a la luz del 236 ordinal 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esos decretos con rango, valor y fuerza de ley, sobre los cuales recaen muchas críticas e ideas contradictorias de la doctrina, son consideradas leyes especiales. ¿Qué significa esto? Hay gente que habla que existe una suerte de inconsistencia en torno al manejo de lo que son los decretos, pero tenemos que darnos cuenta que ya la historia, en estos 20 años, nos ha demostrado que con la vigencia de la Constitución de 1999 existen muchos cuerpos normativos que emanan, lógicamente, de esta finalidad o de esta faceta, que es hablar de los decretos con rango, valor y fuerza de ley. Tenemos que los decretos, a su vez, se clasifican en dos tipos. Tenemos los decretos de leyes de gobierno de iure, ¿ok? Que serían los decretos con habilitación legislativa y los decretos sin habilitación legislativa. Hay que reseñar que aunque ambos decretos son decretos leyes, tenemos que establecer que los decretos con habilitación legislativa son producto de la ley habilitante, son aquellos que nos permiten tener en vigencia leyes especiales y a su vez que nos permiten tener en vigencia leyes especiales, tenemos el aspecto de que están avalados por una ley habilitante, como ya lo señalé. Pero a su vez tenemos decretos que son sin habilitación legislativa, que serían decretos que aún no siendo de naturaleza eminentemente legal, pueden llevarnos a que establezcan
algunos lineamientos de tipo interno a nivel de los ministerios o a nivel de la misma presidencia de la República y que pueden tener pues, un carácter normativo importante o lo tienen. En el paralelo encontramos los decretos de leyes de gobierno de facto, que también tenemos que señalar, que son aquellos gobiernos que de una u otra manera ante situaciones que puedan suscitarse pueden establecer ciertos parámetros para poder manejar estas situaciones excepcionales o estos estados de excepción de conmoción interior, por ejemplo, a nivel político, y dictan también decretos leyes para regir materias en un régimen constitucional que hubiera requerido y lo hacen para poder gobernar y dejar sin vigencia la legislación que a los efectos de ellos no les sirve. Hay que destacar de que estos decretos, aunque pues en la práctica ya han sido dejados de lado por las existencias de cortes constitucionales y por las existencias de otras instancias, no es menos cierto que aún encontramos sistemas o regímenes donde existen este tipo de decretos que en situaciones excepcionales tratan de establecer medidas o lineamientos para poder establecer el rol o los pasos a seguir para su gobernabilidad. A su vez, ya habiendo hablado de las leyes nacionales, no podemos dejar de lado de hablar de las leyes estadales. Las leyes estadales, como su concepto lo dice, son instrumentos de rango legal emanados en cada estado, es decir, de cada provincia, de cada región territorial del país, es decir, por un consejo legislativo. Cada estado va a tener a nivel legislativo unos representantes, unos diputados del consejo legislativo, y el consejo legislativo puede dictar ese tipo de instrumentos. El Consejo Legislativo sesionará en la capital de los estados y podrá excepcionalmente sesionar en otra localidad. Y existe, lógicamente, una ley, que es la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, que nos establece cómo es el manejo, cómo es el rol que van a tener estos consejos legislativos y cómo por medio de estos instrumentos de leyes estadales para poder los mismos regirse. En el mismo sentido, encontramos a las ordenanzas municipales, ya que si ya hemos hablado a nivel estatal, no podemos dejar de lado de hablar de las ordenanzas municipales, que nos hablan que son las leyes locales emanadas de los consejos municipales. Las define la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, a las ordenanzas, como los actos que sanciona el Consejo Municipal de aplicación general sobre asuntos específicos de interés local. En sentencias 928 y 2353, ambas del año 2001, emanada de la Sala Constitucional, y 254 y 246 del año 2002, se concluyó que aunque en un momento dado se consideró a la luz de la jurisprudencia que las ordenanzas eran actos administrativos, es decir, tenían un carácter legal, al ser parte del poder municipal y al tener el municipio autonomía y actuar en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República, debe entenderse que son leyes. Son leyes de un carácter y en un espectro geográfico que van a ser inherentes al municipio, pero las mismas tienen una naturaleza de tipo legal. Tenemos que, ya cerrando de alguna u otra manera todo este camino que hemos tenido con el tema de las leyes, hablar sobre las transformaciones de las leyes. Las leyes pueden derogarse, las leyes pueden abrogarse y las leyes pueden reformarse. Cuando nosotros hablamos de la derogatoria, las leyes solamente pueden derogarse, es decir, extinguirse por la vigencia de otra ley. Una ley se deroga por otra ley y en las mismas podrán ser reformadas total o parcialmente. Una ley se abroga, y quiero hacer mención al término, cuando la ley va a extinguirse en su totalidad por referéndum, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución, porque las leyes solamente se abrogan simple y llanamente cuando las mismas van a buscar extinguir totalmente la figura de lo que la ley especial establece. Porque si nosotros vamos a tratar, por decir así, de abrogar el Código de Procedimiento Civil, tenemos que sencillamente saber que ya más nunca vamos a tener un Código de Procedimiento Civil ni ninguna norma similar que regule esto. Esa es la diferencia de la derogatoria a la abrogatoria. Una ley deroga a otra ley. Una extinción total de la ley es por medio de una actitud o de una conducta abrogatoria. Y la reforma es la ley que sea objeto de reforma parcial, se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. Es decir, una ley se puede cambiar, puede reformarse total o parcialmente
y lógicamente en esa reforma se verá hasta qué punto y en un solo texto se incorporarán las modificaciones. ¿A qué me refiero esto? Cuando generalmente una ley es reformada, nos encontramos que sencillamente antes de iniciar el cuerpo de la ley modificada, encontramos un cuerpo previo donde nos señala el legislador cuáles fueron las reformas hechas para, desde un punto de vista didáctico, poder ver dónde estuvo pues el alcance. Ya después en el cuerpo pues incluidas pues se puede pues hacer esto. Encontramos, por ejemplo, casos bastante pues emblemáticos como es el inherente a lo que pasa, por ejemplo, con la Ley Orgánica de Administración Pública. La Ley Orgánica de Administración Pública ya ha tenido, a lo largo de estos 20 años, ha tenido una suerte de modificaciones. Y esto nos ha traído a que cada vez que la misma es modificada por un tema estructural, entonces se establezca previamente a la presentación de la vigencia de la totalidad de su cuerpo normativo qué tipo de transformaciones o cambios se hicieron. Bueno, esto era lo que tenía que señalar respecto a las leyes. En próximas cápsulas jurídicas seguiremos hablando de otras fuentes bastante pues, importantes del derecho administrativo. Les habló para ustedes la profesora Judith Torrealba. Hasta una próxima oportunidad.